Muy bien. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a nombre de la Universidad Privada Norbert Wiener. Eh, el webinar que hoy día nos convoca lleva por título La perfilación criminal como técnica forense en la investigación. El día de hoy nos acompaña la magíster Perla Montserrat Guerrero, la magíster Perla Montserrat Guerrero Lira, es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana, maestra en Criminología, especializada en Peligrosidad Criminal, con estudios en Readaptación y Reinserción Social y actualmente funge como perito auxiliar del Poder Judicial de la Federación. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente y recordarles que las preguntas, las dudas o las consultas las podrán realizar al final de la ponencia. Muchas gracias, Perla, por tu presencia. Muchas gracias a ti, Carlos, perdóname por interrumpirte. No, no te preocupes, y quedas a cargo de del presente webinar. Muchas gracias.
Vale, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, quisiera en México, en una ciudad que se llama Toluca, nosotros realizamos una conformación de una academia conocida como Academia Mexicana para la Formación Forense, cuyo objetivo tenía en un principio especializar en mayor medida a peritos, a dar cursos en algunos otros lugares como jueces, magistrados y demás personas que se encargan de ciertas condiciones de impartición de justicia en nuestro país para poder también generar mayor conocimiento sobre las áreas específicamente de la psicología forense, de la criminología, en algunos otros aspectos incluso criminalística y otros tantos. En este caso, bueno, pues les daré una pequeña introducción de lo que me corresponde a mí darles, digo, con una breve nada más aclaración comentando que en mi caso específico voy a estar encargada de dar la parte de la perfilación criminal como técnica forense en la investigación. Para nosotros este término, pues bueno, puede ser muy conocido o ha sido exageradamente explotado por series de televisión, por condiciones tales como los asesinos seriales, todas estas historias que hemos escuchado a lo largo del tiempo y que han hecho que otras personas se interesen en conocer un tanto más de ciertos elementos específicos que tiene que ver con la conducta criminal. Nosotros eso es lo que hacemos. La perfilación es una técnica de investigación que se dedica a encontrar patrones específicos de la conducta de agresores conocidos o desconocidos para poder llegar a tener como una concepción clara de la persona a la cual se está buscando, o en este caso, si estamos hablando de un agresor conocido, pues en este caso sí estaríamos buscando el entablarlo dentro de una serie de perfiles que ya se tienen conocidos a nivel de estadística y a nivel metodológico, como en todos los procesos de marco teóricos y demás. En mi caso específico, ahorita les voy a compartir una pequeña presentación en donde estaremos trabajando un pedacitito muy rápido de todo lo que aborda la perfilación criminal. Esto es porque la perfilación criminal es un método investigativo. Ajá. Tiene que ver y seríamos pioneros en la parte de lo que conocemos como la psicología criminalística, que ojo, no es que nosotros vayamos a lograr como tal el resolver un caso. Eso no lo hacen los perfiladores. Sin embargo, sí siempre seremos de ayuda dentro de toda la investigación para poder ayudar también a aquellos, digamos, pues encargados de impartir justicia para emitir las conclusiones correspondientes o incluso cuando se busca a una persona que se ha visto que se tiene un modus específico en el proceso criminal y que intentan, digamos, atraparlo porque es un agresor desconocido a partir de ciertos elementos conocidos como la escena del crimen. Ajá. Entonces, durante este módulo que van a estar trabajando conmigo, la idea es, bueno, básicamente hablar un poquito de lo que es las áreas que pasan por la psicología criminalística, desde la parte victimológica, desde la escena de crimen, desde la criminodinamia del delito, los efectos del delito, ajá, y establecer un poquito cuál es nuestro trabajo como personas que estamos auxiliando y somos personas que también tenemos conocimientos multidisciplinarios con otras áreas que vamos a ir llevando de la mano para poder llegar a encontrar, por ejemplo, en este caso, a un delincuente que es desconocido. Ajá. Encontraremos también algunas consideraciones en cuanto a la parte de las evaluaciones psicológicas reconstructivas, en donde vamos a hablar específicamente de la perfilación criminal, pero también
vamos a abordar un poquito de lo que es la autopsia psicológica. Este término a últimas fechas ha sido un auge importantísimo para esclarecer delitos, por ejemplo, como el feminicidio, por ejemplo, en mi país siempre está conectado en muchas ocasiones estas muertes, digamos, accidentales, o que muchas veces también se dan por razones de suicidios, y que por alguna razón existe la duda de que pudiera haberse dado algún tipo de homicidio. Entonces es cuando entra esta técnica de la autopsia psicológica. ¿Por qué? Porque todas estas evaluaciones o todas estas técnicas son de tipo reconstructivo, incluyendo la perfilación criminal. Ajá. Y específicamente, hablando de los perfiles criminales, voy a abordar un poquito desde la parte cronológica de cómo es que se ha venido de Perla, eh, no te escuchamos. Perla. Se ha congelado el video, al parecer. Sí, a ver, un segundo, debe ser problema de conectividad. Ahí está. Ya, Perla. ¿Tu audio, por favor, está problema apagado? aquí de conexión. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, una disculpa, es Si un gustas, poquito Perla, fuerte puedes aquí, apagar les pido tu disculpas. imagen Ok, y luego ya al final lo volvemos a encender para la tener las volvemos a preguntas. aprender. Sí, está lloviendo un poquito fuerte aquí donde estoy. Les pido una disculpa, pero esto siempre es complejo cuando tenemos conexiones de modo interactivo. Entonces, lo que les decía es que al final lo que estamos ¿Puedes proyectar nosotros tu PPT, tratando por de favor, encontrar. Perla? Sí, claro que sí. De hecho, ya te la iba a compartir, ¿eh? Ahí está. Listo, gracias. Lo que nosotros estamos intentando buscar es hacer mejores metodologías, no solamente porque la gente tiene que quedarse con una idea o tiende a quedarse con la idea de que la perfilación únicamente va a recopilar aquellos datos de escenas de crímenes, y a partir de estas escenas de crímenes nosotros vamos a ir a encontrar al delincuente a través de los hallazgos que tenemos. Sí, es una parte, pero es una parte pequeña, solamente que tiene que ver con el perfil deductivo. Esto lo vamos a abordar dentro de este diplomado. El perfil deductivo justamente tiende a hacer un análisis complementario de lo que es escena de crimen, de lo que es la víctima y demás, hasta llegar a una conclusión que nos permita definir de qué tipo de delincuente estamos hablando. Ajá, entonces primero estaríamos revisando todo lo que tiene que ver con el perfil deductivo, con el perfil inductivo, los segundos análisis que se hicieron a nivel de perfil geográfico, donde se buscaba entender que una persona que comete un delito va a actuar en cierta zona geográfica. Entonces, se empezaron a hacer estudios desde aquel entonces para poder establecer, acorde a los lugares donde se presentaban las víctimas, dónde podía el delincuente actuar acorde a esa zona de confort. Es decir, si unas víctimas se encontraban a tantos metros, pues ellos lo que hicieron fue hacer una gestión para identificar en qué perímetro podía estar la persona que estaba cometiendo los delitos, ¿no? Entonces, fue así que se hizo un perfeccionamiento de cada una de estas técnicas hasta lo que actualmente conocemos como el perfil, como el tipo de técnica Vera, ¿no? Digo, a manera general, les quiero comentar esto porque la perfilación criminal tiene una serie de estudios muy amplios. Incluso sí les quiero compartir un poquito para qué sirve también. Muchos de nosotros como peritos o como auxiliares también dentro de la impartición de justicia, en muchísimas ocasiones tendemos a buscar
patrones asociados a perfiles de agresores, por ejemplo, ¿no? No solo en materia de delitos sexuales, por ejemplo. También se busca establecer algún tipo de perfilación, por ejemplo, cuando hablamos de homicidios, a nivel de otro tipo de perfilaciones como secuestradores, y cada delito va a ir conforme a lo que nosotros podamos ir estableciendo. Perdón, hasta ahí me escucho bien, David, es que no puedo abrir la Sí, aplicación, disculpen. Sí, se te Ok, escucha sí se muy bien. escucha. a ok, hasta este momento nosotros teníamos solamente la concepción de que el perfil era utilizado únicamente para encontrar a personas como asesinos seriales que no se podían encontrar y que entonces solamente teníamos escenas de crimen. Entonces, esta parte ha sido erróneamente utilizado nada más para esa parte. Sin embargo, como ya les decía, o nosotros que estamos dentro de estas áreas, en muchas ocasiones, personalmente la suscrita ha hecho mucho trabajo a nivel inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que cuando estamos en penitenciarías, en ocasiones nos piden que realicemos un cierto perfil de riesgo sobre aquellos delincuentes que acaban de ser detenidos o ciertas personas que han cometido un delito, incluso para clasificarlas dentro del penal. Ajá. Sin embargo, digamos, es como claro que nosotros partimos de ciertas bases. ¿Y cuáles son estas bases? Pues todos los estudios que se han hecho a nivel tanto estadístico como a nivel metodológico, donde se han encontrado patrones conductuales muy específicos en agresores de tipo sexual, en agresores de tipo, por ejemplo, de violencia familiar. Y entonces con estos estudios que ya tenemos, lo que nosotros tratamos de hacer es que pudieran identificarse patrones conductuales asociados a personas que han cometido este tipo de delitos. Es decir, si nosotros establecemos que una persona sí ha cometido este delito, es porque tenemos un patrón y una base científica que nos dice que tienen ciertos comportamientos de cierta naturaleza. Ajá. Entonces, bueno, lo que vamos a abordar en esta parte del diplomado tiene que ver con estos perfiles que estaríamos hablando. Déjenme les comparto un poquito lo que les estaba diciendo del perfil inductivo. Ajá. Entonces, aquí tenemos una parte muy pequeñitita de todo este tipo de elementos que ya se abordarán a mayor oportunidad, porque nosotros les daremos también las bases, no solamente desde el aspecto fundamental como es la teoría, sino desde la parte práctica, es decir, qué se ha visto, qué elementos tenemos, qué evaluaciones se han contemplado para poder establecer procesos de riesgo, pero también encontrar patrones conductuales en las personas que nos permitan establecer que esta persona sí es un agresor de ese tipo específico. Ajá. Entonces, vamos a ir trabajando con el perfil inductivo y vamos a ir viendo cuáles van a ser los elementos que vamos a tomar en consideración para poder llegar al mismo. Ajá. Las limitaciones que tiene cada estudio, incluyendo ahora el perfil deductivo, que este es el más conocido, en donde sí ya sabemos nosotros que a partir de un análisis tanto de la escena de crimen, tanto de la víctima, tanto de la parte reconstructiva como del autor del mismo, no ser que es la persona que estamos buscando. Por ejemplo, en mi caso específico, aquí en México, país como tal, tenemos o tuvimos la oportunidad hace algunos años de poder estudiar
Esta parte se las quiero compartir porque creo que es un elemento muy fundamental para que ustedes puedan identificar en qué aspectos podemos aplicar esta parte de la perfilación. Se tenía conocimiento de cuáles eran los patrones que seguía la persona que estaba matando a estas personas y a través de qué, pues de elementos incluso conductuales que nosotros podríamos decir, bueno, no tendría mayor relevancia o esto no me parece que tenga una real conexión con lo que está sucediendo. Sin embargo, se percataban de que las personas que estaban siendo agredidas, al ser todas personas mayores de edad, y como en muchos casos se encontraban en sus propios domicilios, pues se dieron cuenta que eran personas que estaban dándole confianza a alguien para poder llegar a sus hogares. Entonces ellos lo que dijeron fue, bueno, pues seguramente fue una persona que a lo mejor se hizo pasar por una enfermera, por una persona que vende o tiene algún tipo de producto o interés que puede generar en las personas de la tercera edad, alguna persona que esté participando en algún tipo de condición, como dándoles algún proyecto de vida o que las esté invitando a actividades y condiciones que se fueron formulando a partir de los patrones de condicionamiento sobre las víctimas y posteriormente sobre la parte de la escena del crimen, en donde nosotros lográbamos identificar cuáles eran los patrones que se tenían cuando una persona, por ejemplo, mata con un tipo de arma o con otro tipo de arma, es lo que va a identificar que ese homicidio tenga una intencionalidad o una motivación. Ahí es donde entra la parte de la criminología, en donde hacemos el estudio del delincuente, no solo desde el proceso biológico, desde el proceso psicológico y desde el proceso social, para entender cuál es el procesamiento a nivel mental de una persona que está cometiendo este tipo de homicidios. La diferencia entre un psicópata, la diferencia entre un sociópata, que al final de cuentas nos van a dar todas las bases para poder llegar a partir de una evidencia forense, como se los mostraba, a características muy específicas del autor del crimen. Entonces, básicamente, incluso ha servido, aquí les dejaba un poco lo que es la parte del perfil geográfico, vamos a estar dando por cada uno de estos pasos hasta ir encontrando cuál es el elemento que nosotros vamos a utilizar dependiendo de la necesidad que se nos esté solicitando. Es decir, si estamos hablando de una persona que ya ha sido encarcelada, bueno, pues nosotros sabemos que probablemente lo que van a querer es buscar un perfil adecuado o saber si tiene el perfil asociado a partir de un adecuado interrogatorio. Entonces, necesario en todo momento que mantengamos claro que nosotros no somos los que vamos a resolver el crimen, sino simplemente vamos a abordar una pequeña parte de todo lo que se tiene que reconstruir para llegar a determinadas conclusiones. Y finalmente vamos a partir en lo que tiene que ver con la parte del autor. Perla, estimada Perla. Perla. Esperemos un momento, que parece que ha tenido problemas de conectividad nuevamente. Las disculpas del caso. Ya volvió Perla. Ya. Sí, Perla. Una disculpa, es que de verdad está lloviendo terriblemente aquí y sí se está como yendo un poco la parte de las conexiones. Entonces, lo que les decía es que esta última parte del abordaje de la autopsia psicológica va a tener la finalidad de establecer o esclarecer todo tipo de eventos como los análisis de muertes equívocas.
Cuando una persona ya no se encuentra con nosotros, es muy difícil el poder conocer cuáles eran los patrones conductuales o si ella realmente pudiera haber llegado al suicidio. Entonces, por eso es que se hacen este tipo de estudios psicosociales donde buscan integrar información de fuentes fidedignas que han estado con la víctima para poder establecer si esta persona cumplía con los antecedentes de a lo mejor poder sufrir una depresión o una violencia intrafamiliar y que no hubiera sido provocado por un homicidio. Entonces, son todos estos elementos propios de la parte, digamos, como de los análisis reconstructivos, pero que tienen que ver con la perfilación criminal. Como pudimos abordar, pues obviamente tendremos que empezar a dilucidar desde la parte del comportamiento criminal, abordándolo desde todas las perspectivas, ¿no? Desde la parte biológica, que era lo que yo les decía, en donde vamos a abordar algunos temas como procesos, digamos, innatos, como condicionamientos que tienen que ver con procesos orgánicos, ajá, y que están delimitados incluso a nivel neurológico, en donde ya se ha visto las alteraciones que se tienen a nivel conductual cuando una persona tiene ciertos problemas específicamente en lóbulos prefrontales. Incluso hasta el día de hoy se sigue investigando sobre las causas que están haciendo que una persona cometa un delito, hasta pasar a los procesos psicológicos, en donde ya abordaremos puntualmente diversas teorías y iremos concluyendo en la parte social, donde estaríamos hablando de personas que nacen de un proceso más adaptativo para poder sobrevivir, ¿no? Como son todos estos grupos de pandillas y demás cuestiones, y que se ha visto, ¿no? Que va a ser la diferencia específica entre que un delincuente sea considerado psicópata o sociópata y que podamos nosotros también intervenir desde la parte preventiva y desde la parte de tratamiento. Ajá, entonces, esto es básicamente a nivel introductorio a lo que estaremos abordando, ¿no? Es un tema muy amplio porque cada una de estas técnicas requiere una metodología muy específica, ajá, incluso de manera sustancial. Veremos algunas evaluaciones que se realizan en estas áreas para poder identificar patrones de psicopatía que puedan identificar que la persona que estamos evaluando tiene este tipo de perfil psicológico, ¿no? Entonces, pues bueno, voy un poquito cerrando a manera de comentarles que si no podemos nosotros como personas involucradas en el sistema de justicia, quedarnos en esta parte como CSI, ¿no? Porque efectivamente en algún momento ya tuvo una compañera la oportunidad de platicar con ustedes sobre la parte de la diferenciación entre la criminalística y la criminología. Y es que cada una de ellas, a su forma, tiene ciertos alcances y nosotros tenemos que saber cuál es el alcance que tiene la perfilación dentro del apoyo de la justicia, ¿no? En qué aspectos sí puede funcionar, en qué otras áreas no va a poder funcionar y por qué es que nosotros tenemos que tener estudios incluso necesarios para poder llegar a conclusiones pues mucho más fácticas que permitan realmente a aquellos que están investigando el poder encontrar a una persona que ha delinquido o bien para poder establecer que una persona incluso es culpable de un delito que se le está imputando, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí doy un poquito esta parte de la introducción para también dar pauta a que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o desean comentar algunas cosas, por favor lo puedan hacer. Muchas gracias, Perla. Muchas gracias por tu ponencia muy clara, muy precisa, referente a la perfilación criminal, como tú bien indicas, una parte bastante introductoria, a alto nivel, para conocer el proceso complejo que se tiene que desarrollar para poder realizar este proceso de forma apropiada. Si alguno de nuestros participantes tiene alguna consulta, alguna duda, puede levantar la mano para darle paso o en todo caso puede redactar la duda por el chat.
Muy bien. Mientras van redactando, Perla, hay una pregunta que probablemente sea muy constante, ¿no? Muy repetitiva, que es las diferencias entre la criminología y la criminalística, ¿no? Porque muchas veces confunden estos dos campos, y me gustaría que nos pudieras brindar algunas luces referente a ello. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos. Bueno, pues mira, en realidad es ha sido como diferente el campo donde se desarrolla cada una de ellas, porque la criminología tiene que ver prácticamente con el estudio de la motivación del delincuente, ajá, y es por eso que aborda todas las condiciones de cómo se desarrolla el modus operandi, la criminodinamia del delito, como más física. Nosotros estamos hablando de la parte nada más conductual. Ajá, y en el caso específico de la criminalística, ellos sí tienen un tipo de procesamiento en campo, es decir, ellos están dentro del lugar de los hechos en donde van a ir enmarcando indicios para poder llegar a una investigación mucho más completa. Sin embargo, su papel es totalmente diferente. Ellos buscan o son los que tienen el encargo de encontrar todos aquellos indicios físicos que la persona que ha cometido un delito ha dejado sobre la escena del crimen para poder establecer la diferencia incluso entre el lugar de los hechos y el lugar del hallazgo, por ejemplo. ¿No? O sea, establecer si realmente es el mismo lugar donde se ocurrieron, por ejemplo, el delito y donde se encontró a la víctima. En el caso de nosotros, justamente a partir de esos datos que nos entrega la criminalística, por ejemplo, es donde hacemos un análisis sustancial para poder identificar si esos indicios te hablan algo sobre la conducta o la motivación del delincuente, ¿no? Por ejemplo, el establecer si cuál fue la motivación, si por ejemplo una persona realmente quería cometer un homicidio, si fue que quería cometer un robo, pero en el momento fue encontrado por las personas que a lo mejor él les estaba robando y lo mató. Entonces, este tipo de condiciones es lo que nosotros hacemos, abordar la parte conductual y de motivación a partir de esos hallazgos o indicios físicos que nos proporciona la parte criminalística, para poder también nosotros dilucidar cuál sería el tipo de patrón conductual del autor del delito. ¿Sí? Muchas gracias, Perla. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede aplicar el perfil criminal a un colectivo de personas, una pandilla, una banda? Pues mira, sí existen perfilaciones muy vastas en cuanto a delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Que son las cosas que se tienen como más cercanas a lo que tú estás preguntando. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si bien nosotros podemos establecer cuáles son las jerarquías que se dan en un ambiente específico que tiene que ver con conductas delictivas sociales, sí es difícil hacer un perfil individual, pero se puede hacer un perfil colectivo. Es decir, cómo es que se están desarrollando los patrones conductuales en ese grupo específico que tú quieres analizar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, como tenemos especificaciones en cuanto a jerarquías en delincuencia organizada, pues sí conocemos patrones, por ejemplo, hasta del tipo de motivación que hace que una mujer, por ejemplo, prevalezca en un grupo delictivo como el secuestro, ¿no? Sabemos específicamente que la actuación de la mujer, por ejemplo, ahí va a ser de la cuidadora de los secuestrados, o puede ser en delincuencia organizada también como mula para llevar o traer droga, pero es a partir de hacer un análisis en conjunto. No vas a poder sacar un perfil individual de cada uno de sus integrantes, salvo que hagas el estudio directo con cada uno de ellos, sino simplemente se hace un estudio o un perfil general para establecer las jerarquías y cuál es el modus que tiene cada uno de ellos dentro de este grupo delictivo. Uh-huh. Ok, muchas gracias, Perla. No sé si hay alguna consulta adicional. Bien. Nuevamente, darte las gracias
por tu ponencia y nos has dado una pincelada de lo que se verá durante el desarrollo del programa de especialización en criminología, el cual voy a proceder a proyectar. Muchas gracias nuevamente, Perla. Esperamos volver a contar Gracias a ti, contigo. Carlos. Con muchísimo gusto, digo, evidentemente sí quiero comentarles que es muy difícil poder abordar todos estos temas en tan poquito tiempo. Precisamente la idea es que invitarlos a que conozcan un poquito más cómo se aplica, sobre todo para aquellos que tienen el interés de desarrollarse en este tipo de campos judiciales donde realmente tienen un contacto directo, sobre todo en materias penales, y que puedan ellos desarrollar un mayor conocimiento sobre cuál es la importancia del perfilador dentro de la materia penal, específicamente en el área del derecho, ¿no? Muchísimas gracias, Perla, nuevamente, y esperamos contar contigo en una próxima ponencia o, en su defecto, Perla es parte de la plana docente que nos acompañará durante el desarrollo del programa de especialización que voy a proceder a mostrarles. Está bien. Ya en breves semanas se va a aperturar el Programa Internacional de Especialización en Criminología y Psicología Forense. Este programa va a tener una doble certificación, es un programa internacional, está avalado por la Universidad Privada Norbert Wiener y por la Academia Mexicana para la Formación Forense. Nos van a acompañar docentes internacionales, expertos en el tema. La semana pasada nos acompañó la magíster Emma Hernández Batista. Esta semana hemos tenido el honor de poder contar con la participación de Perla Guerrero y también vamos a contar con la participación de Juan José de León Becerra de Guatemala para que desarrollen la temática planteada en el programa de especialización. Este programa está dividido en 4 módulos. El primer módulo son bases teóricas y antecedentes históricos de la criminología y psicología forense. El segundo módulo, análisis del perfil criminológico. El tercer módulo, métodos de perfilación criminal. Y el último módulo, criminología aplicada. Este programa es un programa teórico práctico, ya que se les brindarán unas guías para que ustedes puedan realizar perfilaciones criminales. Guías que son más empleadas dentro de este campo del conocimiento. Saben, cada uno de ustedes trabajará de forma sincrónica con nuestros ponentes este proceso de perfilación criminal. Bien, dejo a continuación a la señorita Melanie para que le explique un poco de la parte económica. Melanie, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Ante todo, gracias a todos los participantes que han estado con nosotros conectados. Como decía el profesor y la profesora y la Miss, ya estamos próximos a inicios de nuestro programa. Estamos iniciando el 31 de agosto. Las clases son 2 veces por semana. Justo les he brindado también mis datos en el chat para cualquier consulta adicional sobre información de este programa. El miércoles lo estamos dictando de 6 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 1 de la tarde. El programa comprende de 4 meses, como comentaban, y la inversión total es de 3.200 soles. También brindamos algunos tipos de descuentos, dependiendo, ¿no? Tenemos diversos descuentos por convenio y también por grupal, ¿no? En convenios grupales. Si tienen alguna consulta, en estos momentos les puedo ayudar en cuanto a la información. De igual manera tienen mis datos, que los acabo de brindar también en el chat. Para cualquier consulta adicional, lo pueden hacer directamente a mi teléfono móvil. Ok. Muchísimas gracias. Le dejamos los datos de contacto de la señorita Melanie del Carpio, que está a cargo de la parte comercial del programa. Pueden escribirle mensajes a través del WhatsApp, o si tienen dudas o quieren recibir el brochure del programa, a través de correo electrónico. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su presencia, y nos estaremos viendo en un próximo evento. Y a los que participen en el programa, nos estaremos viendo en el programa que inicia el 31 de agosto. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Buenas luego, noches Perla. a todos. Buenas
Buenas noches.